Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y nos vamos a encontrar con él para conversar de un tema sumamente interesante, como todas sus columnas, contingencia, el futuro 2023. Oye, les vamos a decir feliz año porque yo soy así, hasta el 30 de enero voy a estar diciendo feliz año. ¿Cómo estás, James? Bienvenido. Hola Ángela, hola Alfonso, feliz año. Yo soy de los mismos hasta la fecha. Sigo saludando personas que por ese motivo uno no se encuentra. Eres de los abrazones ahí. De, Ay. de todas maneras, de todas maneras. Oye, ¿cómo están? Súper bien, James. ¿Y tú? Oye, convulsionado, pareciera que el año ni siquiera es que estemos en verano, hay mucho tema que abordar. ¿Con qué vamos a partir nosotros? Oye, yo lo veo desde el Consejo Regional y te puedo decir que no ha aflojado la carga ni han aflojado los temas, por lo menos acá en la región. Lo comentaban ustedes al principio con esta ronda de noticias. Noticias buenas, noticias malas, el avance del puente industrial, yo creo que es una cosa buena. Lo que dice en relación con el hogar de Penco, que por supuesto es algo que lamentamos todos. Leí por ahí también, no puedo dejar de decirlo, que porque lo dijimos en este programa, se reactiva también la ruta Piedemonte. Yo consideraba que era una cosa que tenía una solución bastante sencilla y que finalmente nos estábamos ahogando en un vaso de agua porque no había ánimo de hacerlo. Yo creo que es algo que es positivo, con las consideraciones ambientales que hay, por cierto. Pero hoy día no vengo con un tema regional, vengo con un tema nacional y quisiera conversar algunas cosas respecto al tema de los indultos. Porque Perfecto. finalmente lo que está ocurriendo hoy día es que tenemos la agenda de seguridad en las nubes. Si uno revisa las distintas encuestas, el principal dolor que tienen hoy día los chilenos justamente es en relación con la seguridad. Y este error no forzado, por llamarlo de alguna manera, ataca justamente esa línea que yo diría podría ser incluso la línea de flotación del gobierno. Se indultaron a 12 personas y se descubrió, porque creo que la palabra más adecuada, incluso el gobierno descubrió aparentemente, que habían 6 personas de estas que tenían otro tipo de delitos que no estaban asociados al estallido ni a lo que ocurrió el año 2019, delitos de hurto, delitos de robo, delitos también de droga. Y uno podría decir, bueno, esto es un error administrativo, pues se le entregó esto a personas a las que no les correspondía, entre comillas, pero en realidad un error que le viene en político, tanto así que finalmente termina renunciar a la ministra de Justicia, ni más ni menos, y alguien que es muy importante y que ha sido clave durante todo este primer año, que es el jefe de gabinete del presidente de la República. Es un error que desde mi punto de vista es salvable. Jurídicamente uno puede argumentar también y revertir esta situación, porque lo que ha planteado el gobierno finalmente es que aquí se equivocaron, que si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes en la mesa, habría tomado una decisión distinta. Bueno, ahora están todos los antecedentes en la mesa y hay distintas maneras en las que se podría resolver esto. Por de pronto la Constitución, el artículo 6 y 7 establece finalmente esta unidad de derecho público que se le aplica a todos los actos de administración del Estado. También uno podría atacar la legalidad por una falta de motivación, que finalmente esta decisión se toma sin una motivación adecuada, sin argumentar como corresponde, o por la legalidad que no se cumplen los presupuestos. La ley que regula el detalle de estos indultos establece ciertas cosas, como por ejemplo no entregar un indulto particular a una persona que ya ha sido indultada, o personas que son que tienen conductas delincuenciales recurrentes, como el caso de varias de estas personas, y también algunos criterios de justicia por la vulneración del interés público. Así que yo creo que esto es algo que se puede revertir. Yo creo, eso sí, que no se quiere hacer. ¿Pudiera revocarse entonces, en su opinión, James? O ¿Esto sea, pudiera retrotraerse, digamos? sí, pues, legalmente entiendo que se podría. Hay una discusión jurídica interesante, no estamos todos los abogados de acuerdo, pero yo diría que la amplia mayoría, y uno lo que revisa también en la prensa local y nacional, y he escuchado también a distintos profesores que esto sí sería posible. Y lo podría hacer, por un lado, el Tribunal Constitucional, a solicitud de quienes pueden, digamos, solicitar esto, que son los parlamentarios. Podría hacerlo la Contraloría. De hecho, la Contraloría, como ustedes ya comentaron, ya entró a conocer este asunto y el Ministerio tiene que rendir informe de esto entre un plazo de 10 días. Podría hacerlo el propio presidente. Hay una herramienta que se llama la revocación, que permite que un acto administrativo, por vicio o por razones, digamos, distintas, uno pueda retirar el acto. Así que desde mi punto de vista, lo que ocurre es que hay una promesa y esa promesa se quiere cumplir independiente de todos estos problemas y todos estos baches que hay en el camino. James, claro, cuando se conoció el tema de los indultos, causó mucho impacto, sobre todo porque pareciese
que fue hecho como en un muy mal momento, en un muy mal timing. Se estaba hablando de la mesa de seguridad, se había avanzado, aparentemente iba a haber un acuerdo dentro de los próximos días, eso quedó en nada después de los indultos. El gobierno parecía que estaba tomando las riendas de ciertos temas. Finalmente todo quedó en nada después de este anuncio. Se desbocó. Para mucha gente muy inexplicable, porque en el fondo, claro, para otros dicen que el gobierno estaba muy presionado por su misma coalición, que esto era una promesa de campaña, pero lo que en el fondo quiero plantearles es, si bien en un primer momento no se conocía muy a cabalidad, en el fondo, quiénes eran los indultados, todo esto estalla después de varios reportajes en donde se cuenta un poco el historial de quienes recibieron este beneficio. Pero, ¿qué es lo que dice la vocera en los últimos días? La verdad es que los indultos se iban a conceder a personas que tenían temáticas con el estallido social. ¿Tú crees que si las personas se hubiesen apegado, las personas no hubiesen tenido a lo mejor el prontuario que tienen quienes recibieron este indulto, hubiese sido la misma la reacción? ¿Qué piensas? Yo sé que no es muy bueno hacer ficción porque ya no pasó, pero en el fondo, ¿tú crees que hubiese tenido la misma si hubiese bajado, por ejemplo, la oposición de la mesa, si hubiesen sido solo indultados por el estallido social? Yo creo primero que en términos de tiempo no hay un buen tiempo para hacer esto. De hecho, en algún minuto trascendió que esto iba a ocurrir antes de Navidad, como para que pasara piola, que finalmente por todos los incendios que ocurrieron en Ahí te hago Valparaíso. un punto. Muchos presidentes lo hacen cuando está terminando su gobierno, que Sí, también es sí. como un... Para Pero que es en que el fondo es como esto pasó, pero yo ya me voy. obedece claro, además en ese momento de pato cojo, la verdad es que las personas están preocupadas de quién va a ser el próximo presidente y no tanto Claro. efectivamente. Pero dada la presión de la coalición, o mira, el presidente de tiempo en cuando visita regiones, no la nuestra porque acá no ha venido, le pasa que quienes están vinculados a estas causas le hacen protestas, lo funan. Yo creo que eso también obedece a un tema súper personal de no querer ser funado y de alguna manera de cumplir la palabra empeñada. Pero respondiendo a tu pregunta, si solamente fueran temas del estallido social, yo creo que depende. O sea, no es lo mismo una persona que fue detenida haciendo desórdenes, que eso por lo demás probablemente no están detenidos, sino que quedaron en libertad o quedaron con alguna multa o algo por el estilo. No son desmanes, sino que son personas que en el marco del estallido social cometieron delitos como robos o hurtos. Y ahí yo creo que la oposición, y yo también soy de la misma idea, no creo que haya una distinta vara o flexibilidad ante ese tipo de delitos cuando a alguien le saquearon un supermercado, un negocio de barrio, un kiosco. Yo creo que no. Y esto también, yendo al fondo, hace pensar en la institución del indulto, porque el indulto lo que busca es traer paz social. Es una herramienta que se le da al presidente de la República para decir, mira, hay situaciones en las que a lo mejor hay personas que llevan mucho tiempo privadas de libertad, personas ancianas, en fin, y la idea es que podamos superar este tipo de cosas. Y aquí lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Y finalmente uno se pregunta si parece razonable que un presidente de la República tenga esta facultad, o incluso si teniéndola parece razonable que sea compromiso y promesa de campaña. Porque aquí finalmente el presidente dice, mira, yo lo que estoy haciendo es honrar mi palabra, cuestión con la que uno podría solidarizar, pero uno tiene que comprometerse a otro tipo de cosas. Imagínense que otro presidente prometiera indultar a determinados empresarios o determinados políticos o a un determinado grupo de personas. Bueno, Es Gabriel complejo Boric este lo tipo de prometió. promesa de campaña. Gabriel Boric lo prometió en su campaña. Era una promesa de campaña. Por eso digo que parece poco aconsejable que, primero, uno podría cuestionarse si esto debiera existir. Y existiendo, parece poco aconsejable que tengamos promesas de campaña que vayan en esa línea, porque es distinto que un presidente o un candidato presidente proponga que va a promover la línea del tren al sur de Chile, que proponga que va a entregar un beneficio. En fin, es muy distinto a que entregue un beneficio particular de una persona que además ha sido condenada, porque a diferencia de la amnistía, lo que hace el indulto es reconociendo que hay una persona que la justicia determinó que era responsable, por tanto está condenado, perdonarle la sanción. Y ahí, James, porque uno de los puntos que el oficialismo hace siempre en este caso, tú dices, bueno, para la oposición no hay una vara distinta. No sé, quemar una banca es lo mismo que un delito mayor,
que un hurto, que un robo, que un daño quizás a un emprendedor, etcétera. Pero claro, el oficialismo sí hace esa distinción. En el fondo, cada vez que sale a defender por qué quieren abordar esta temática de los presos por el estallido social, dicen, bueno, esta gente estaba en la calle, estaban luchando en el fondo por estas temáticas y deberían revisarse estos casos. Entonces, a partir de eso, siempre estaba en cuestionamiento, la oposición siempre iba a, en el fondo, a extrañarse y a condicionar ciertas cosas a partir de la decisión que se pudiera tomar del gobierno. Me refiero a ciertas conversaciones que hoy día están bastante congeladas respecto a esta temática. Pues yo creo que sí, porque son señales que van en el sentido contrario a lo que queremos decir. O sea, les pongo un ejemplo. El gobierno criticó duramente al Parlamento por no nombramiento del fiscal nacional. Nombramiento que el que por lo demás el gobierno participa. O sea, es como echarle un poco la culpa al empedrado, pero decía, mire, concentrémonos en lo importante, que es el tema de la seguridad. Y por lo tanto, dejemos estas otras cosas de lado, temas más políticos, y vayamos a lo relevante y demos la señal en el sentido correcto, porque son las señales que necesita la ciudadanía. Pasan 5 días y nos encontramos con este tipo de situaciones en las que el presidente dice, mire, es una promesa de campaña, por tanto nosotros lo que vamos a hacer es indultar personas que están condenadas. Es como decía Condorito, exige una explicación y deja a la oposición y a todo el espectro político en realidad bastante complicado, porque yo me imagino que, salvo algunos casos muy particulares dentro de la coalición de gobierno, hay varios que están con dudas y consideran que esto derechamente fue un error. Pero siendo el tema de la seguridad un tema tan importante en el que hay consenso transversal, amplio, estamos todos de acuerdo que probablemente la principal problemática que estamos enfrentando como sociedad en este momento es el tema de la seguridad. ¿Cuánto va a poder extenderse el que estemos concentrados en este caso, que tiene sus variables, ahora se pidió el informe, Contraloría le pidió a Justicia, qué sé yo, hay unos plazos que hay que cumplir, pero paralelamente tiene que constituirse en algún momento y hay que sentarse a conversar en esta mesa de seguridad. ¿Cuánto podrá extenderse? ¿En qué momento se sentarán a conversar de los problemas que no son este en particular, sino que son los que complican a gran parte del país en el fondo? Yo creo que el punto está medio hecho, en el sentido de que esto va en el sentido contrario a lo que se está planteando incluso por el propio gobierno. Y en algún minuto esta discusión va a quedar encapsulada en lo que ocurra con la Contraloría o con las distintas, incluso uno podría pensar en tribunales de justicia, va a quedar como hecho el punto. Y yo creo que se van a retomar estos temas. Ahora, esto de que la mesa de seguridad y este gran acuerdo por la seguridad no esté, digamos, hoy día funcionando, no quiere decir que los temas de seguridad no se estén tratando en las distintas comisiones del Parlamento. Nosotros acá en el Consejo Regional también, a través de sendos recursos y otros, también seguimos avanzando en esta materia. Es una forma de decir al gobierno, oiga, bueno, me está pidiendo que nos sentemos y conversemos de esta materia, bueno, pongámonos serios. Estamos buscando maneras de que aquellas personas que cometen hurtos, que cometen robos, que están metidos en el narcotráfico o en el robo de madera, respondan por su hecho, sea porque no sabemos quiénes son o porque, sabiendo quiénes son, que el sistema del Poder Judicial permita que estas personas terminen condenadas si corresponde, y usted aparece con esta señal que va en el sentido contrario. Yo creo que son señales y finalmente en algún minuto esa mesa se va a reactivar. ¿Cómo se avanza de aquí en adelante, no solamente en las conversaciones que tienen los distintos sectores políticos, sino que cómo se avanza desde la institucionalidad? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es el camino finalmente? ¿El único camino que tiene el gobierno hoy día es revertir esta decisión, James? ¿O hay otro? O ¿Se sea, curan las heridas haciéndose? Porque tú dices, no hay mucha intención, pareciera, de revertir la medida. ¿Cómo se sanan esas heridas si es que no se revierte la decisión? el natural paso del tiempo siempre permite que las heridas, incluso las más profundas, se sanen. Yo creo que es una cosa de tiempo. Si el gobierno decide porfiar en esto, no hacer ningún matiz, digamos, finalmente va a tener que pasar un tiempo razonable, espero. No podría decirle yo hoy día si esto va a ser de un mes o una semana, para que esta mesa finalmente se termine reactivando, se eliminen las asperezas. A lo mejor el gobierno va a tener que hacer señales en sentido contrario, digamos, reconstituir esas confianzas. Y si la revierte, yo creo que la mesa se instala el día siguiente, pero la impresión que tengo yo es que van a perseverar en esto, pero como dijo el presidente, una promesa de campaña, está su palabra de alguna forma empeñada. Ahora, esto de nuevo, y lo hemos conversado en este programa, denota de la falta de oficio en lo que es la administración pública, porque yo puedo entender que el presidente de la República no conozca de leyes, incluso habiendo estudiado Derecho, pero no es exigible que el presidente de la República, quien sea, se sepa de memoria
la reglamentación de los indultos, pero los equipos técnicos sí, y los equipos políticos también tienen que poner esta alerta, y yo creo que la salida en ese sentido del jefe de gabinete es muy señera en este aspecto. Se le pasó a él probablemente y tuvo que pagar con el cargo. Hay varias situaciones en las que se ha visto envuelta el gobierno y que básicamente han pasado, o por lo menos lo que se ha dicho públicamente, han pasado por desprolijidades, como dijeron también en el gobierno. Oye, y en ese mismo sentido uno se pregunta, bueno, ¿y estas pensiones de gracia que se le entregaron a las víctimas del estallido? Yo me imagino que también el gobierno va a empezar rápidamente a revisar a quienes se le han entregado estos beneficios, y la oposición también, sin duda, porque finalmente son prioridades. O sea, uno puede entender que el gobierno tenga compromiso, pero más allá de la intención política originaria que tiene el gobierno, está en un escenario y en un partido completamente diferente, y lo que uno esperaría también es que se responda a ese escenario distinto y se hagan cargo también de algunas demandas y deudas históricas, esas pensiones de gracia que generalmente se le entregaban, no sé, pues a personas que no lograron reconvertirse, que eran de la minería, de otras cosas, aparecen estas víctimas del estallido, y yo creo que también se van a escudriñar ahí los perfiles y sobre todo revisar si esto se hizo adecuadamente, capaz que aparezcan personas que ni siquiera fueron parte con el beneficio. ¿El tiempo lo curará todo? Esa es la gran pregunta que finalmente nos hacemos, y James Argo nos ha venido aquí a hacer un poco, poner ahí, a decantar el tema de los indultos que tanto hemos hablado y que han sido varios días, hemos partido el año con esta temática. Los romanos eran el mismo dicho, pero un poco más pesimista. Decían que el tiempo todo lo corroe. Lo estamos hablando en positivo. Y hay que darle tiempo a estas cosas. Y la política así a veces, como se dice, no está al horno para bollos. En un día y al día siguiente todos están dispuestos ya no a conversar a propósito de alguna contingencia, porque la política, como se ha dicho siempre, es el arte de lo posible. Y a veces incluso de lo imposible. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, porque sobre todo apremia el tiempo, ¿ah? Es también algo que se ha tapado durante este tiempo, es el proceso constitucional que sigue avanzando y que está con tiempos súper acotados. ¿Cómo se va a llevar eso? Finalmente todo confluye, decisiones que son en especie de efecto dominó ahí también. James, queremos agradecerte el que nos hayas acompañado este día miércoles, qué gusto verte, y por supuesto que nos vamos a estar viendo antes de que termine este mes. De todas maneras, un abrazo grande, que tengan un buen día, y aprovecho a saludar también a quienes nos están escuchando y al equipo del Radio Conquistador, que siempre está atento a que todo esto resulte. Por supuesto. Cuídate mucho, nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Nuestro columnista James Argo, si se perdieron su comentario, recuerden que en www.elconquistadorconcepcion.cl vamos a estar ahí subiendo muy pronto esta columna relacionada con los indultos, y que ha sido un gran dolor de cabeza ahí para el gobierno. Pero tiene razón, tiene mucha razón en algo, que de repente se ve todo muy trabado y al día siguiente se destrabó todo. Baste ver los acuerdos del día de ayer ahí con el diputado Chalper, cosa que que estuvo bastante interesante también. Sí, oye, dejemos un poco esos espectáculos, por favor. Son entretenidos, pero de fondo la verdad es que no mucho.